Estimado hermano o hermana, respóndame con sinceridad. ¿Es usted verdaderamente espiritual? ¿Está seguro o segura de que usted es espiritual? ¿O será que aún no es espiritual? ¿Bajo qué parámetros usted me ha respondido? ¿Bajo qué parámetros usted sí se siente como espiritual? ¿Cómo sabe si verdaderamente es espiritual o no? Sabes que en este video quiero hablarte acerca de qué es la verdadera espiritualidad según la Biblia y cómo puede usted convertirse en un cristiano espiritual y maduro según la palabra de Dios enseña. Y lo que sucede es que muchas personas están equivocadas porque algunos piensan que son espirituales cuando realmente no lo son. Y otros están buscando la espiritualidad en cosas que realmente no lo hacen espiritual. De hecho, déjenme adelantarles algo. Los dones no te hacen espiritual. Hablar en lenguas no te hace espiritual. Eso es un complemento, pero la verdadera espiritualidad es algo más, es mucho más. Y quiero en este video hablar acerca de esto. Así que quédate por favor hasta el final, porque en esta enseñanza estoy seguro que vas a aprender muchísimo para que puedas ser de bendición al pueblo de Dios. Y te garantizo que vas a aprender mucho en este material que va a transformar tu vida cristiana para siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Así que bienvenidos a este video. Antes de comenzar, bienvenidos a este canal llamado ¿Qué dice la Biblia? Si aún eres nuevo en este canal, te animo a que te suscribas a este canal y también que nos dejes un fuerte like a este video para que esta palabra pueda llegar a muchas más personas. Al final tengo algunos anuncios muy importantes, así que quédate hasta el final. Muy bien, entrando ya en la enseñanza de esta noche, sepa usted que esta es la sexta conferencia, sexta clase de una serie que hemos estado haciendo cada lunes en la noche acerca del Espíritu Santo, conociendo al Espíritu Santo, y hemos aprendido quién es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, que es ser lleno del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu, qué es el hablar en lenguas, está vigente aún o no, los dones del Espíritu Santo, en fin. Algo poderoso ha sido cada noche, por lo cual te voy a dejar el enlace de esta serie en los comentarios para que puedas mirar esas clases. Si te perdiste alguna de ellas, lo mires a continuación después de este video, porque estoy seguro que vas a aprender muchísimo. Sin embargo, quiero entrar hoy en este tema de qué es verdaderamente la espiritualidad. ¿Cómo sé si soy realmente espiritual o no? Para esto quiero en primer lugar explicar qué no es la espiritualidad, porque siento que hay muchos hermanos que están equivocados y que definen a una persona como espiritual por los patrones equivocados. Número uno, la espiritualidad no depende de cuántos años usted lleve en la iglesia. Hay gente que dice, ese hermano es espiritual, cuidado porque lleva ya 20 años en la iglesia, es alguien muy espiritual, pero realmente hay personas que puede que lleven 20 o 30 años en el evangelio, pero que aún sean cristianos carnales. Sí, eso es verdad. No significa que no sean salvos, sino que son cristianos que en su vida aún hay áreas que no le han rendido a Cristo, aún hay mal carácter, malos comportamientos, ciertas cosas que delatan en su vida que aún no es alguien espiritual. Y de esto habló de hecho el escritor de Hebreos en el capítulo 5, escribiéndole a estos destinatarios, diciéndole, hermanos, ustedes, versículo 12, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Note que el escritor le habla a cristianos que llevaban años, posiblemente muchos años en el evangelio, y sin embargo les dice, tenéis necesidad aún después de tanto tiempo de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hay personas que llevan 10, 20 años en el evangelio, pero que no han crecido mucho
por lo cual aún no son espirituales, por lo cual la verdadera espiritualidad no depende de cuántos años usted lleve en el evangelio. Número 2, tampoco la espiritualidad se juzga por cuán efusivo o entusiasta sea un hermano. Me refiero a personas que son, ustedes los ven en la iglesia, muy alegres, muy espontáneos, muy entusiastas. De hecho, yo disfruto mucho ese tipo de personas porque son bien energéticas, dispuestos, alegres, entusiastas. Pero ni siquiera eso define si alguien es espiritual o no, porque puede que haya un cristiano que sea así, bien alegre, bien espontáneo, bien carismático y que sí sea espiritual, pero puede que haya otro que, aunque sea carismático, bien activo, bien entusiasta, aún así hayan cosas en su carácter que reflejen que todavía no es espiritual, por lo cual solamente es emocional. Yo soy bien alegre, bien activo, sin embargo, estas cosas no definen tampoco la espiritualidad. La espiritualidad verdadera es algo más. Número 3, tampoco depende de cuánta información bíblica usted tenga, cuánta Biblia usted conozca. Hay personas que conocen mucha Biblia, pero la conocen de manera teórica y realmente no han madurado en la fe porque conocen la Biblia como una teoría, pero realmente son cristianos que no han madurado, no son todavía espirituales. Y finalmente, en cuarto lugar, esto quizás choque a algunos, tampoco la espiritualidad depende de cuántos dones tenga una persona. Que alguien sane enfermos, que alguien hable en lenguas, que alguien ore por los paralíticos y se levanten. Tampoco los dones definen si alguien es espiritual o no. De hecho, hay pastores, profetas, ministros que tienen muchos dones, pero que son carnales, porque son envidiosos, son celosos, están enojados con otros pastores, están enemistados con otros hermanos en la fe que no les hablan. ¿Ve? Están enemistados, por lo cual son carnales, porque aunque tengan muchos dones, no son realmente espirituales, porque la verdadera espiritualidad depende de algo más. Lo vamos a ver a continuación. Y hago énfasis, ojo a esto, que no estoy diciendo para nada que los dones sean espirituales, o sea, digo, que los dones no sean importantes, disculpe, porque de hecho esta es la sexta clase acerca de conocer al Espíritu Santo y aquellos que han visto las clases pasadas, han visto que he hecho un énfasis tremendo en cómo anhelar los dones, cómo buscar ser llenos del Espíritu Santo. Les he hablado sobre la necesidad de hablar en otras lenguas como un arma de guerra espiritual y de edificación propia. Les he hablado sobre cómo la necesidad de que la iglesia se avive y otra vez busquemos la presencia del Espíritu Santo, porque hay mucha incredulidad en estos tiempos. Son importantes los dones. Pablo dijo en 1 Corintios 12:1, no quiero que ignoréis acerca de los dones. Y también dijo en el capítulo 14, versículo 12, vosotros que anheláis los dones espirituales, dijo Pablo, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual de ninguna manera estamos desacreditando o restándole valor o importancia a los dones. No, he hecho énfasis cada lunes en estas semanas pasadas en que necesitamos otra vez llenarnos del Espíritu Santo, pedir por un avivamiento, anhelar los dones, llenarnos del Señor. Pero lo que quiero hacer énfasis en este video es que ni siquiera los dones son lo que definen cuán espiritual es una persona, porque puede que alguien tenga muchos dones, pero que aún así sea carnal. Y la evidencia de esto está en la iglesia de Corinto. Mire cómo Pablo le habla a esta iglesia, la iglesia de Corinto, una iglesia saturada en dones. Mire cómo lo dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 7. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Wow. Así que esta iglesia tenía todos los dones. De tal manera que nada os falta en ningún don. La iglesia de Corinto
Era una iglesia que vivía los dones. Los enfermos eran sanados, endemoniados eran libres, había palabra de profecía, por lo cual era una iglesia donde se podían ver los dones. Sin embargo, eran hermanos carnales, no eran todavía espirituales, porque en esa misma carta Pablo les dice en el capítulo 3 y los versículos 1, 2 y 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Lo opuesto a ser espiritual es ser carnal o niño en Cristo. Y ojo a esto, ser carnal o niño en Cristo no significa que no seas salvo, significa sencillamente que estás aún en esa etapa de principiante en el evangelio. Puede que alguien lleve ahí todavía 10 años en esa etapa, como los recipientes, los receptores de la carta de los hebreos. Después de tanto tiempo había que enseñarles otra vez las doctrinas elementales de la palabra. Dice Pablo a los hermanos de Corinto: hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Note esta palabra, aún sois carnales. Lo que viene después de alguien que es carnal, si crece en Cristo, es que ya no se deja llevar tanto por la carne, sino que se convierte en alguien espiritual. Y mire cuál es el problema que había en Corinto. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Lo que Pablo estaba diciendo aquí es que por muchos dones que tuvieron los hermanos de la iglesia de Corinto, aún así eran carnales, porque todavía manifestaban obras de la carne, contiendas, divisiones, celos. Por eso dije que puede que hayan hasta ministros, pastores, que lleven años en el evangelio, tengan dones, ministerios, pero que sean carnales, porque están enemistados con otros hermanos. Esa no es la verdadera espiritualidad. Insisto, ni siquiera los dones definen si alguien es verdaderamente espiritual o no. Entonces, ¿en qué consiste la verdadera espiritualidad? Ya que explicamos qué no es la espiritualidad, cómo no definir la espiritualidad, veamos ahora en segundo lugar qué es realmente la espiritualidad según la Biblia. ¿Qué es un cristiano carnal o espiritual? Bíblicamente, cuando la palabra habla acerca de un cristiano espiritual, está hablando acerca de alguien cuyo carácter ha sido cambiado. Alguien que su carácter se parece al de Cristo. Y ojo que no hablo, cuando digo carácter, no digo solamente si la persona es agradable. No. Cuando digo carácter, hablo de los principios de ese cristiano, los códigos morales y de conducta de ese cristiano. Si obedece la palabra de Dios, si se parece a Cristo en sus palabras, en sus relaciones, si se parece a Cristo o no cuando habla, cuando mira, cuando conversa. ¿Qué escucha el cristiano? ¿Cuánto ha crecido? ¿Cuánto se parece a Cristo? Eso es alguien espiritual, alguien que se ha dejado moldear por el Espíritu Santo y que ha creado un carácter en su vida cristiana. Un carnal es alguien que todavía no tiene carácter de cristiano formado. Por eso hiere, ofende, se enorgullece, actúa de manera fea, no como un cristiano espiritual. Pero un cristiano espiritual es aquel cuyo carácter, conducta, acciones, principios definen que esa persona se refiere a Cristo. Alguien en el cual su carne no gobierna, sino que el Espíritu Santo ha desarrollado en esa persona un carácter espiritual, cristiano y maduro, que se parece al de Cristo Jesús. Y déjeme decirle, este tema del carácter, de forjar el carácter, es de suma importancia. Su carácter es lo que define
como cristiano si realmente usted es espiritual o no. Voy a repetirlo. Si usted tiene dones, pero no tiene carácter como cristiano, usted todavía es carnal. Si usted tiene muchos ministerios, pero todavía su carácter no se parece al de Cristo, aún no se ha forjado ese carácter, usted todavía no es un cristiano espiritual. Y por esto es muy importante forjar nuestro carácter, dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestro carácter para que seamos iguales a Cristo Jesús. Pablo mandó a Timoteo en la primera carta que le hizo a este joven ministro, primera Timoteo capítulo 3, y le escribió en el versículo 5, hablándole acerca, primera de Timoteo, sí, capítulo 3, primera de Timoteo capítulo 3, dice aquí la palabra, oiga esto ahora. Primera Timoteo capítulo 3 y versículo 5 en adelante. Aquí está hablando acerca de los obispos. Pablo manda a quién debe poner en el obispado. Y mire lo que dice el versículo 6. Dice, no pongas a un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, no pongas a un neófito en el obispado, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es un neófito? Un neófito no es alguien malo, es sencillamente un inexperto, alguien que todavía no lleva muchos años, alguien que todavía no ha sido bien formado su carácter, alguien que todavía no es maduro. Dice, no pongas a un neófito, porque quizás aunque tiene buenas intenciones, si lo colocas en la responsabilidad de obispo demasiado temprano, puede que se enorgullezca, se envanezca y caiga por lo tanto en la condenación del diablo. Como pastor tengo que admitir que hay muchas personas que hemos puesto en el ministerio a servir, a hacer cosas y que todavía su carácter no estaba formado. Y los pusimos porque vimos deseos en ellos por servir a Dios, pero como el carácter aún no estaba formado, rápidamente los pusimos a servir, a administrar, y al final nosotros mismos les hacemos daño. ¿Sabe usted bíblicamente cuánto tiempo dura el discipulado? 3 años. Los discípulos de Jesús estuvieron con él por lo menos 3 años. También Saulo de Tarso, cuando se convierte, él no fue enseguida a Jerusalén a pedir la credencial como apóstol y a decir se me apareció Cristo. No. Él fue primero a Arabia y estuvo a solas con el Señor 3 años enteros, siendo discipulado por el Espíritu Santo, aprendiendo la Torá, la ley de Dios, pero ahora con la visión de Cristo. 3 años, porque 3 años es el verdadero discipulado. Alguien que lleve 6 meses, que tenga mucho deseo por servir a Dios, está creciendo, está teniendo un crecimiento rápido. Está muy bien eso, pero todavía falta la madurez del carácter y eso se forma con los años. No podemos apresurar las cosas. Entonces, muchas veces como pastores hemos cometido este error que dijo Pablo a Timoteo que no lo hiciera, de poner a neófitos en el diaconado, incluso en el pastorado. Ha pasado en muchos lugares y al final se daña a esa persona o se le ha dado algún cargo, se le ha puesto de líder de ujieres o de líder de recoger las ofrendas, por ejemplo, cualquier caso, y enseguida, como la persona no tenía carácter, se envanece, se siente alguien grande. Mucho cuidado, el carácter tiene que ser el primero. También, más adelante, en el versículo 10, Pablo habla ahora acerca de los diáconos y dice que a estos, dice, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que los diáconos sean sometidos a prueba primero? Lo que está diciendo es, denle primero un poco de responsabilidades y mire a ver cómo se comporta en su carácter. Miren a ver si tienen ya carácter, si están preparados para que se les dé más
servicio o más privilegios. Pruébelo, denle un poquitico. No le entreguen una gran responsabilidad. Denle algo pequeño aún. Pruébelo. Mira a ver si es fiel en lo poco. Si es fiel en lo poco, se le puede dar un poco más. ¿Por qué razón? Porque alguien que se le entrega algo y que no tiene carácter preparado va a desperdiciar lo que se le ha entregado y se va a hacer daño a él mismo y a la obra de Dios. Un cristiano carnal, esto es importante, el carácter del cristiano, trabajar en él, en nosotros, porque un cristiano carnal no te va a cuidar las espaldas, sino que va a murmurar de ti. Un cristiano espiritual te va a cuidar las espaldas, aun cuando hayas cometido un error. Un líder carnal se va a envanecer cuando lo pongas en el cargo y va a dividirte en la iglesia o va a hablar mal de ti a las espaldas o va a creerse que es el gran líder cuando le diste alguna responsabilidad. Un músico sin carácter se va a enojar cuando lo regañes por algo que hizo mal. Un músico, un adorador espiritual va a recibir la corrección con mansedumbre. Un hermano carnal se te va a ir de la iglesia cuando algo no le guste. Un cristiano espiritual aprenderá a ser manso y a respetar las opiniones y a dejarse moldear por el Señor. Un diácono carnal va a pensar que él es el jefe de la iglesia y va a maltratar a los hermanos en la iglesia porque él es el diácono. Un diácono espiritual que ya tiene su carácter formado sabe que realmente fue puesto ahí no para ser líder, sino para servir al pueblo de Dios. Un evangelista carnal va a enorgullecerse y creerse que es algo, pero un evangelista espiritual cuyo carácter ha sido golpeado y trabajado va a aprender que al final de cuentas somos nadie, que toda la gloria es para Dios. Y un pastor carnal es un pastor que va a herir la gente, va a estar enemistado con la gente, va a estar peleado con otros pastores, pero un pastor espiritual cuyo carácter ha sido trabajado va a ser un pastor amable cuya vida va a reflejar a Cristo Jesús. Por esto es importante, amados, que permitamos que Dios trabaje en nuestro carácter. Yo en lo personal, como pastor, he aprendido que antes de comenzar a usar a alguien en el ministerio, por mucho talento que tenga, primero espero ver frutos en su carácter. Hay gente que no lo entiende. Si hay pastores que están mirando esta transmisión, a lo mejor esto les sirva de testimonio y les ayude. Nunca se deje manipular, nunca se deje apresurar por gente que quieren servir a Dios. Primero, espere ver los frutos de esa persona. Yo cuando veo a alguien que tiene deseo de servir a Dios, aunque tenga mucho talento, aunque sea un músico profesional, primero espero a ver si tiene su carácter como cristiano formado. Ver si es obediente, si es servicial, si es adorador cuando está abajo en la multitud, no cuando está arriba, sino que si es adorador, si es fiel al Señor con sus finanzas, si es amoroso, si es dócil, amable, si es fiel en asistir a la casa de Dios y si es también enseñable, porque hay gente que no quieren ser enseñables, por lo cual es importante primero ver si la persona refleja carácter como cristiano, porque alguien que no tiene carácter, cuyo carácter no esté formado, por muchos dones que tenga, va a destrozar con sus pies lo que con sus manos o con sus labios ha edificado. Si el corazón y el carácter no está preparado para poder servir a Dios y recibir de Dios, todo lo que usted le entregue le va a hacer daño. Por esto es importante no romper etapas, porque es importante antes de recibir responsabilidades que el carácter esté formado. Por lo cual, mi estimado hermano, la verdadera espiritualidad no depende de los dones, de los talentos que usted tenga, de los años que lleve en el evangelio. Depende del carácter que esa persona tenga como cristiano. El carácter que esa persona tenga como cristiano, primero es el carácter, después son los dones,
después son los talentos, después es el servicio, pero primero es el carácter. Número 3, tercer aspecto que quiero ministrar. ¿Cómo puede entonces reconocer si alguien tiene su carácter formado o no? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Quiere usted saber si usted es cristiano o sea, si usted es espiritual o si tal persona es espiritual o carnal? Dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. Primero que todo, evalúe si esa persona vive conforme a la palabra de Dios. Evalúe si su vida está realmente obedeciendo la palabra. Si usted se parece a Cristo, si usted ha renunciado al pecado, si usted está obedeciendo la palabra de Dios. Pero también valore si en su carácter usted puede ver el fruto del Espíritu Santo. Sí, el fruto del Espíritu Santo. Porque cuando Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis, también y principalmente estuvo hablando acerca de algo que enseñó Pablo en Gálatas 5:22, este reconocido pasaje que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu. Significa esto que una de las labores principales del Espíritu Santo es el formar el carácter de Cristo en usted. Formar en usted el carácter de Cristo, la mente de Cristo, o sea, que su mente se parezca a lo que Cristo desea, la mente de Cristo, el hablar de Cristo, que su hablar se parezca al de Cristo, como le dijeron a Pedro, te reconocemos que has andado con Él, con Jesús, porque aún tu manera de hablar te descubre que tus obras se parezcan a Cristo, o sea, que en su carácter, en su vida, se pueda ver la obra de Cristo Jesús. ¿Cuántos cristianos me he encontrado yo que oran por los enfermos que son sanados, pero aún así están enemistados con su mamá o con algún familiar? ¿Cuántos cristianos me he encontrado yo que en la iglesia cantan y le dan participación? Cayó la gloria, 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 y cantan, cayó la gloria, cayó la gloria, cayó la gloria. Pero tiene a una hermana ahí con la cual llevan 3 años sin hablarse y están peleadas, que no quieren ni mirarse. Por mucha gloria que cantes, tu vida realmente no refleja gloria. El amor de Dios y el amor de Dios y el amor de Dios. Perdona, si no muestras el carácter como cristiano, como cristiana, realmente no eres espiritual, eres emocional. Estás viviendo un evangelio emocional, pero no estás viviendo por los principios que la palabra manda. Y eso es porque aún tu carácter no ha sido formado. Si todavía andas enemistado con otros hermanos en pleito como los hermanos de Corinto que estaban divididos. Mire, lo que pasaba en Corinto era que habían divisiones. Unos hermanos decían, es que yo soy de Apolos, yo soy del grupito que le gusta a Apolos, ese es mi predicador favorito. Otro decía, yo soy de Pedro. Otro decía, yo soy de Pablo. Yo no quiero nada con los del grupo de Apolos o con los de Pedro, yo soy de Pablo. Y otros decían, yo soy de Jesús. Y ojo a esto, estos posiblemente eran los peores, porque aunque decían que eran de Cristo, aunque decían que eran de Jesús, menospreciaban los otros grupos porque ellos mismos se sentían como los únicos, como los exclusivos. Por esto eran cristianos carnales. Estaban llenos de dones, pero eran carnales. Por esto en este video, después de hablarte los lunes pasados acerca de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo y abundar en los dones, traigo esta enseñanza para traer un balance y decirte, aún así, los dones, la unción, la sanidad de los milagros no definen realmente si eres espiritual o no. Lo que lo define es tu carácter. ¿Cuánto se parece tu carácter a Cristo? ¿Cuánto se parece tu mirada, tu oír, tus labios a Cristo? O sea, tu hablar, tus obras se parecen a Cristo. ¿Cómo está tu corazón, tu carácter? ¿Se parece al de Cristo? Si aún el carácter no ha sido formado, hay defectos en tu carácter como cristiano, aún te falta por crecer más. Por sus frutos los conoceréis, dijo Cristo, y dijo Pablo,
que el fruto del Espíritu Santo, el que Él produce en uno, es un espíritu que produce en mí y en ti amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Número 1, habla del amor. Jesús dijo en Juan 13 y 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Por lo tanto, un cristiano espiritual siempre será amoroso. El amor brotará de él o ella. Siempre me afecta mucho ver pastores que, aunque tengan mucha unción, no son amorosos. Que yo los llamo, ¿cómo está, pastor? Y con un saludo, o un hermano de la iglesia, ¿cómo está, mi hermano? Dios te bendiga. Y hay un carácter seco, sin amor. ¿Qué falta ahí? Falta carácter. Falta carácter. La unción no define la espiritualidad, es el carácter lo que lo define. Número 2, el gozo. Debe haber en esa vida del cristiano espiritual un gozo continuo que sea visible a pesar de cualquier circunstancia. Por ejemplo, en nuestra iglesia hemos tenido casos de hermanos que han llegado al culto y que el día pasado o ese mismo día un ser querido falleció. Sin embargo, ellos estaban ahí en la iglesia buscando a Dios porque saben que Dios es primero y alaban a Dios con gozo. ¿Por qué razón? Porque son cristianos espirituales. Número 3 dice que también la paz. Un cristiano espiritual no solamente tiene paz en su corazón, sino que es un pacificador, porque a paz nos llamó Dios. Dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un cristiano que no es espiritual escucha algún chisme y dice, a ver, cuéntame para orar. Y después va y lo comenta con alguien más. Un cristiano espiritual dice, hermano, a lo mejor él no te saludó, pero no se dio cuenta y usted trae paz porque usted es un pacificador, porque usted es espiritual. Número 4, voy rapidito, paciencia. Un cristiano espiritual será paciente para esperar los tiempos de Dios para su vida y no se va a desesperar. El espiritual es paciente, no quema etapas, sabe esperar su tiempo. David fue paciente, fue incapaz de tocar a Saúl. Él fue paciente. Número 5, benignidad. El Espíritu Santo produce benignidad en el cristiano que es espiritual. Porque un cristiano espiritual siempre va a ser benigno. ¿Qué significa esto? Que siempre va a desear el bien para su hermano, para su hermana en la fe. La palabra dice en 1 Corintios 13 que el amor es sufrido, es benigno. O sea, el verdadero amor siempre va a desear el bienestar del otro hermano. Cuando yo veo videos de gente en las redes, youtubers, que se la pasan criticando a otros hermanos en la fe y difamando a otros hermanos por nombre y diciendo ese fulano no sirve, se va para el infierno y ese predicador es apóstata y este. Noto que no hay ni amor, ni benignidad, ni mansedumbre. Eso demuestra que por mucho celo que tenga, realmente es un cristiano carnal. Número 6, también el Espíritu Santo produce en nosotros bondad. O sea, un cristiano carnal es alguien cruel, déspota, no tiene misericordia. Pero un cristiano que es espiritual se va a dar cuenta que en su carácter hay bondad, es bondadoso, es misericordioso. Hay veces veo a gente cristiana que habla de manera muy déspota, muy arrogante. Falta aún bondad en ese carácter, mi hermano querido. Número 7, fe. Un cristiano espiritual será alguien a quien Dios lo enseñará a caminar en fe y no por vista. Fe. Casi termino. Número 8, mansedumbre. Un cristiano espiritual también es manso. ¿Sabe usted qué es manso? Que usted deja que hablen de usted, usted no responde, usted es manso. Que usted no es alguien iracundo, airado, sino que usted es manso. Mansedumbre. Pablo habló
en Gálatas capítulo 6, versículo 1, acerca de la mansedumbre y la humildad como virtudes de la verdadera espiritualidad, como virtudes de la verdadera espiritualidad. Y dijo Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto requiere humildad, pero antes también hablaba de mansedumbre. Y quiero hablarle otra vez a youtubers que se la pasan criticando a hermanos en la fe. Gente de varios países, ustedes saben de quiénes hablo, gente que, sin mencionar nombre, pero que su misión, su ministerio de Dios, el ministerio que recibieron es el criticar y el difamar. Eso no es un ministerio, por eso hago así entre comillas, porque eso no es ministerio. Criticar y difamar no es de Dios, es del diablo. Dividir no es de Dios, es de Satanás. Y dice Pablo, si vas a corregir a alguien, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Note que no habla de una reprensión para condenarlo, sino de restaurarlo, o sea, levantarlo. Un pastor que cometió un error, no hay que hacerle un video en las redes para decir fulano hizo esto, dijo esto, fulano pecó, fulano dijo tal cosa, es un apóstata. No. Dice Pablo, si alguno fue sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle, levántenle, vuelvan a la posición, a la santidad, a la pureza, a la palabra, con espíritu de mansedumbre. Hay que ser manso, no de manera crítica, enojada, sino con mansedumbre. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, o sea, siendo humilde para saber que así como él cayó, uno también pudiera caer si no fuera por la misericordia de Dios y que Dios nos guarde. Por eso te tengo pánico a esa gente que hace videos sacando las caídas de los hombres de Dios y mira fulano como cayó y mira aquel como cayó, y hablan de manera tan déspota e irreverente. Mucho cuidado con eso. Usted también pudiera caer si se suelta de la mano del Señor. Restaurarle, dice Pablo, con mansedumbre, espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Por lo cual, un cristiano espiritual va a ser alguien manso. Mansedumbre tiene que haber en su carácter. Y número 9, también Pablo habla acerca de la templanza, o sea, dominio propio y ecuanimidad. Un cristiano espiritual va a ser ecuánime. Cualquiera sea la circunstancia, él se mantiene firme. Que hay un problema en la iglesia y la gente quiere salirse, él se mantiene firme. Que hay un pleito, una discusión, él se mantiene firme. Que alguien lo hirió, trató de sacarlo de sus cabales, él se mantiene firme. Que alguien lo ofendió, le dijo algo y él tiene ganas de responder, pero él tiene templanza, él se mantiene como lo que es un cristiano espiritual. Recuerde, mi estimado hermano, grábese esta frase. Grábese esta frase. Por favor, tome nota de lo que voy a decir a continuación. El carácter del cristiano es la verdadera medida de espiritualidad en su vida. El carácter es la verdadera medida de espiritualidad en un cristiano. Trabaje en eso. Alguien que es espiritual realmente es alguien que tiene carácter de cristiano. Alguien cuya vida refleja a Cristo. Alguien que vive con un carácter, con principios, patrones inconmovibles. Como los 3 jóvenes hebreos que le dijeron, adora a la imagen. Ellos dijeron, no adoraremos esa imagen. Eso es carácter. Un cristiano al cual lo tienta el mundo, el pecado, pero él tiene carácter como José y él sale huyendo de ahí porque tiene carácter, tiene principios. Un cristiano que alguien trata de sembrar en él cizaña, una murmuración,
pero él tiene carácter y principios que dice, cuidado, no me hables mal de ese hermano o de esa hermana porque yo tengo carácter. Un cristiano que sabe cuidar las espaldas de sus pastores. Un cristiano espiritual que sabe ser sumiso, obediente. Un cristiano que tiene principios. Un cristiano que su carácter refleja amor, mansedumbre, templanza, dominio propio. Eso es carácter. Voy a repetirlo, el carácter es la verdadera medida de espiritualidad en un cristiano, por lo cual trabaje en eso. Y cuarto y último lugar, quiero responder la pregunta entonces, ¿cómo puedo ser espiritual? Porque ya explicamos en este video qué no es ser espiritual. Número 2, explicamos qué es ser espiritual realmente según la Biblia. Número 3, de qué manera podemos verlo, los frutos del Espíritu Santo en el creyente. Y aquí cierro con esta cuarta pregunta, ¿cómo puede entonces comenzar a ser espiritual? Si usted ha mirado este video hasta aquí, déjenos un fuerte like en este video, por favor, ahora mismo. ¿Cómo puedo comenzar a ser espiritual? Si usted ha visto este video y dice, pastor, yo me di cuenta que aún no soy muy espiritual, ¿cómo puede entonces comenzar a ser espiritual? Te quiero regalar 3 consejos, 3 principios, y ojo a esto, el tercero, el último, es en el que muchos están cayendo porque quieren adelantar los procesos y le falta ese tercer principio que quiero comentarte. Número 1, atención a esto, número 1, usted crece en su vida espiritual y llega a ser espiritual. Número 1, leyendo mucho la palabra de Dios y pasando tiempo con el Espíritu Santo en oración. Romanos capítulo 12, quiero que usted lea este versículo. Es un pasaje bien famoso donde la palabra dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis, dice antes, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora sí, no os conforméis a este siglo, dice ahora, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo cual, para ser espiritual, una de las cosas que hay que cambiar y renovar es la mente, renovar la mente, para que después el cuerpo vaya acorde a la palabra de Dios. Primero hay que trabajar en nuestros pensamientos. ¿Cómo se renueva la mente? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que renueva nuestra mente. Y también somos transformados a través del contacto con la presencia de Dios en oración. La palabra dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice la palabra, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que está diciendo Pablo ahí es que a medida que tengamos más contacto con la gloria del Espíritu Santo, vamos a ser más cambiados, más transformados. ¿Por qué razón hay tantos cristianos carnales en las iglesias, aún hasta ministros? Porque ni leen la palabra ni oran. Voy a insistir, he visto cristianos 20 años en la iglesia y que son carnales. Y he visto cristianos que en 3 años han tenido un crecimiento como si llevaran 40 años en el evangelio. ¿Por qué razón? Porque se han pegado a la palabra de Dios y a la oración. Tengo de hecho jóvenes en nuestra iglesia que estoy tan feliz por ellos, que los veo apegándose a Dios, buscando a Dios en oración, leyendo la palabra, y como pastor eso me bendice, me edifica y me satisface ver jóvenes que tienen hambre por la palabra, tienen hambre por buscar a Dios. Son jóvenes que tendrán en 1, 2, 3, 4, 5 años un crecimiento mayor
que alguien que lleve 30 años en la iglesia, pero que no busca a Dios, que no lee la palabra y que no ora diariamente. Por lo cual, mientras más tiempo usted pasa con Dios, más usted crece en su espiritualidad, más usted se parece a Cristo Jesús. Segundo consejo, segundo principio para ser espiritual es el principio del fuego. ¿A qué me refiero? A los procesos. Y es que parte de el moldear nuestro carácter, Dios lo hace a través del proceso. Ayer hablaba con un joven querido de nuestra iglesia que Dios está ministrándolo de una manera tremenda. Es uno de esos jóvenes que tiene mucha hambre y sed por Dios. Está teniendo un crecimiento exponencial. Sin embargo, me comentaba que está pasando por algunos procesos y le dije, hermano, felicidades. Eso es que Dios te está trabajando, te está formando. Eso es bueno. Y es que Dios siempre trabaja primero en nuestro carácter, y una de las maneras como lo hace es a través del fuego de la prueba. Moisés tuvo que pasarse 40 años en el desierto para que Dios lo usara. ¿Qué pasó ahí? Dios trabajó en su carácter. Saulo de Tarso iba camino hacia Damasco, pero en el camino se encuentra con Jesús. Y el Señor, antes de llamarlo al servicio, primero lo derriba, hace que caiga de su cabalgadura. ¿Por qué razón? Porque primero tenía que ser humillado Saulo, para que su carácter se parezca al de Cristo, para que el Espíritu Santo pueda forjar en ti y en mí, mi estimado hermano, el carácter de Cristo. Una de las cosas que va a hacer Dios es quebrantarnos, como decía aquel cántico de Jaime Murrell: quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Yo quiero menguar para que tú crezcas. ¿Se recuerdan de ese cántico? Por eso Dios permite ciertas pruebas y batallas en tu crecimiento espiritual, para que muera en ti todo orgullo y puedas entonces tener un carácter dócil y humilde en el cual Dios pueda ministrar. La gente nos ve cuando ministramos, pero la gente no ha visto mis espaldas, que están marcadas por procesos, por pruebas, por lágrimas, por momentos, por desafíos, por traiciones de hermanos en la fe. Y tenemos nuestras espaldas marcadas de los látigos de la prueba, de la burla, del rechazo, de la traición, de los procesos. La gente nada más muchas veces ve la bendición, pero no saben la historia y no saben que Dios te ha trabajado en tu carácter durante años, y una de las maneras como Dios lo ha hecho es a través del fuego. Pero tengo buenas noticias: si Dios te ha pasado por el fuego, es para que brilles como el oro. Y si estás en pie todavía, a pesar del fuego, es porque resultaste ser hallado oro fino para Dios. Siéndose como un rema ahora mismo. Si pasaste por el fuego y aún estás de pie, es porque fuiste hallado que eres realmente oro puro. Y lo que se acerca después es la bendición de Dios. Recíbelo en esta noche en el nombre de Jesús. Y número 3, un principio para crecer espiritualmente y llegar a ser cristianos espirituales es dejarte enseñar por tus pastores y líderes espirituales que Dios ha puesto para bendecirte. Los líderes, y esto es algo de lo cual no se habla mucho en las redes sociales, pero lamentablemente estamos en la generación que menos quiere someterse a la palabra de Dios y por ende a lo que Dios ha establecido. Tenemos una generación de gente que se ofende si el pastor los regañó en algo, se van de la iglesia, se ofende, se van y muestran ahí inmadurez y se van para otra. Y cuando se van para otra no comentan por qué salieron, lo esconden porque quieren esconder su falta de carácter. Y al hacerlo se van a otro lugar, o cristianos dicen: yo no me congrego más porque esto y lo otro.
uno de los principios fundamentales para crecer espiritualmente es aprender a obedecer en amor y a dejarnos guiar en amor. La palabra dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por lo cual, si alguien tiene problema en contra de eso, usted está en contra de Dios y de su palabra. Dice la Biblia, Dios lo dice. Eso fue inspirado por el Espíritu Santo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Por lo cual, si usted quiere ser bendecido por Dios, ser espiritual, tiene que aprender el principio del sometimiento en amor para que usted pueda ser bendecido. Tenemos ahí en la Biblia ejemplos como el de Moisés y Josué. Dice la palabra que Jehová hablaba con Moisés cara a cara, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Siempre Josué estaba cerca de Moisés, aprendiendo de él, dejándose enseñar por él, obedeciendo a Moisés. Así también Eliseo lo hizo con Elías, lo obedeció. Ya cuando Elías iba para el cielo, Elías le dijo: quédate aquí porque voy a ir a esta ciudad. Y decía Eliseo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Eliseo sirvió a Elías varios años, aprendió de él. ¿Sabe qué? El manto que usted honra es la unción que usted recibe. No hay bendición sin sometimiento, y eso se aplica también, no solo sometimiento a Dios y a su palabra, sino también a la autoridad que Dios ha puesto. El pastor que Dios ha puesto sobre ti no es para que se enseñoree de ti, es para que te guíe, para que te enseñe. Pero esto Él lo va a hacer a través de la corrección, la exhortación. Por eso, si alguien quiere verdaderamente ser espiritual, recuerde, pase tiempo con Dios en oración y lectura de la palabra. Deja que Dios te trabaje a través de los procesos, pero también aprenda a ser sumiso. Aprenda a ser obediente. No sea una cabra rebelde que le dé problema a los pastores. Y cabe decir que no lo digo por ningún caso, lo digo porque tocaba a la enseñanza de hoy. Pero sé que a algunas personas les va a ministrar. Sea alguien dócil, enseñable, sirva, déjese enseñar, corregir, y se va a dar cuenta que en la obediencia a la autoridad que Dios ha puesto, usted va a desarrollar un carácter espiritual. Pero si usted no aprende el sometimiento y la obediencia, jamás llegará a ese nivel de espiritualidad, porque Dios no quebranta, voy a repetirlo, Dios no quebranta los principios que Él mismo ha establecido. Así que estas son algunas de las maneras para madurar y crecer espiritualmente. Cierro con esto. El deseo de Dios, mi estimado hermano, es que podamos todos crecer espiritualmente, dice la palabra en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sin embargo, estoy contento, me alienta saber que, aunque a lo mejor no hemos llegado a ese nivel de perfección, la palabra enseña que el que comenzó en nosotros, en vosotros y en mí, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo cual, sigamos adelante hacia la perfección. Renunciemos a todo lo que nos retrasa en la vida espiritual. Identifiquemos qué cosas en nuestras vidas no se parecen al carácter de Cristo y digámosle: Espíritu Santo, trabaja en mí, moldea mi carácter, quiero parecerme más a Cristo, no quiero ser jamás un cristiano emocional, carnal o niño espiritualmente. Quiero ser un cristiano espiritual cuyo carácter se parezca al de Cristo. Dame las convicciones, los principios, el amor, la dulzura, la mansedumbre que necesito para ser verdaderamente un cristiano espiritual. Que Dios te bendiga mucho. Si esta palabra te bendijo, déjame saber abajo en los comentarios con un fuerte amén. Cierro solamente con 3 anuncios. Número 1, mi libro de Apocalipsis. Tengo una buena noticia y una mala. La buena es que se ha vendido muchísimo este libro
porque muchos se lo están llevando en nuestra página web. Muchos se lo han llevado. La mala noticia es que nos quedan bien poquitos libros. Creo que me dijeron hace un ratito que nos quedan unos 20 libros apenas en nuestro warehouse. Y después de esto estaremos algunos días. Tengo que pedir libros nuevos, pero quizás tarde, por lo cual, si usted quiere ser uno de los que se lleve uno de los 20 libros que quedan en nuestro almacén, vaya rápido a qué dice la Biblia.tv. Insisto, quedan unos 20, así que creo que ya en la mañanita es posible, o en el mediodía es posible que ya no queden, por lo cual estaremos algunos días out of stock, sin libros, por lo cual no se podrán hacer órdenes hasta que nos lleguen libros de nuevo en, qué sé yo, una semana o dos, en dependencia de cuánto demoren los libros nuevos que nos lleguen. Pero les animo que los hermanos que realmente lo quieren, ordénenlo ahí en mi página web y se lo voy a mandar dedicado. Número 2, segundo anuncio importante. Vamos a estar este fin de semana, este sábado, vamos a estar enseñando en una conferencia en la zona de Virginia y de Maryland, en un evento llamado Evangelio 360, una conferencia en la cual vamos a capacitar a la iglesia en relación a cómo usar el audio en la iglesia, el video en la iglesia, y en mi caso voy a estar enseñando en relación a las redes sociales, cómo usar las redes sociales como siervos de Dios, como iglesia, de manera efectiva. Y en la noche estaré predicando en la iglesia Casa de Dios Betel, del pastor Josué Quiñones, querido hermano y consiervo, en su iglesia linda, este sábado 22 de febrero a las 8 de la noche. Así que un fuerte abrazo, les amo en el amor de Cristo. Hoy no voy a poder hacer las llamadas en vivo porque el hermano Tito está hoy en clases de universidad en nuestra iglesia, por lo cual no pudo estar acá. Mándale ahí un saludo a Tito en los comentarios. Mándale un saludo ahí al querido Tito, pero estará pronto con nosotros. Él está estudiando teología en la Universidad de mi padre, aquí en la iglesia Monte de Sion. Así que gloria a Dios por eso. Amados, les amo en el amor de Cristo. Recuerden, nos vemos este miércoles, si Dios permite. Maranata, Cristo viene muy pronto. Amén.